Hola compatriotas, buenas tardes, noches a todos. Mi nombre es Dante Trujillo y esta es la 7ª edición, ¿quién lo diría?, de Puesto de Confianza, su programita amigo de los viernes, donde buscamos iluminar las distintas áreas de la realidad y la vida nacional mientras atravesamos este callejón oscuro que es la pandemia del COVID y sus volubles e insospechados impactos. Hoy es viernes 17 de julio del 2020. Hasta anoche ya superamos los 12.615 muertos oficiales en el Perú por causa del virus, aunque diversos estudios, incluido uno reciente del Financial Times, informan que el número de fallecidos en el Perú, por las razones que fueran, entre enero y julio de este año fue de 40.100 decesos más que el periodo anterior, es decir, un incremento del 149%. Si a ese número le restamos las cifras oficiales, estaríamos hablando de unos aproximadamente 35.000 casos reales de muerte por la enfermedad, y para que todos se den cuenta de la idea y podamos dimensionarlo en su real magnitud, esto sería el equivalente a que en 3 meses y medio hubiera muerto todo el distrito de Barranco. Por eso, ante tamaña hecatombe, una vez más, quiero dedicar este programa a quienes han perdido la batalla frente al COVID, a sus deudos, y a todas las personas que se han visto golpeados sus trabajos, sus vidas, por esta situación tan extraña y por estos momentos tan difíciles. El programa de hoy es muy especial para mí. Bueno, todos lo son en realidad, pero este tiene un componente adicional, pues, porque me acompaña Alejandro Neira, ministro de Cultura del país, de la patria, pero también es uno de mis amigos más queridos, lo que me pone en la situación singular de tener que conversar con el funcionario público y hacerle las preguntas que como ciudadano curioso y preocupado me dan vueltas por la cabeza, dejando de lado nuestra entrañable hermandad. Siempre impregnada, por cierto, de humor y cariño. Vamos a ver cómo me va con dicha imparcialidad. Asimismo, siendo este un programa grabado por cuestiones de agenda de Alejandro, yo pedí públicamente en Facebook que quienes estuviesen interesados en enviarle preguntas, pues lo hicieran, y algunos lo hicieron a través de esa red, otros lo hicieron por interno. Quiero agradecerles también a todas esas personas que han participado, no los voy a mencionar, me imagino que por mantener su pudor. Tenemos mucho de qué hablar, así que voy a hacer una presentación ultra escueta de Alejandro. Además, creo que su carrera es bastante conocida y reconocida, ¿no? Alejandro Neira, Alejandro Arturo Neira Sánchez, es bachiller en Derecho por la Universidad Católica y en Literatura por San Marcos. Asimismo, cursó la maestría que le permitió convertirse en diplomático, lo que, por cierto, le terminó de ganar hace ya más de 20 años el cariñoso apelativo de El Barón Neira, y también la maestría ejecutiva en Servicio Internacional por la American University de Washington, D.C. Como se sabe bien, Neira ha combinado con extraordinaria, casi insólita habilidad, sus roles de funcionario público y escritor. Es un caso especial de Dr. Jekyll y Dr. Jekyll. No hay monstruos, por lo menos, a menos que sean sagrados. Respecto al Jekyll burócrata, como diplomático, ha trabajado en delegaciones en Suiza y Chile, y formó parte del exitoso equipo peruano que negoció en La Haya la demanda marítima del Perú con Chile, y la comisión que negoció con la Universidad de Yale la devolución al Perú de importantes piezas arqueológicas. Asimismo, en abril del 2017, se convirtió en director de la Biblioteca Nacional del Perú, y en enero del 2018 fue nombrado por primera vez ministro de Cultura en reemplazo de Salvador del Solar. Ya en el gobierno de Vizcarra, ha sido director del Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega, de Cancillería, coordinador del Ministerio de Relaciones Exteriores ante el Proyecto Especial Bicentenario, y jefe del despacho ministerial hasta que desde fines de mayo es por segunda vez ministro de Cultura. El otro Dr. Jekyll, el escritor, es autor de una miríada de libros, entre ellos, seguramente se me va a escapar alguno, Peruanos Ilustres, Peruanas Ilustres, Peruanos de Ficción. Estos 3 tuve la suerte de editarlos, por cierto. Peruvians Do It Better, la trilogía CIA Perú, Historia de 2 Bernardos, Biblioteca Peruana,
algún otro libro que se me esté escapando, y por último, la novela Mi monstruo sagrado, que fue la última ganadora del premio Copé de Novela del 2019, que se presentó precisamente anoche. Como diría Vargas Llosa sobre su ex esposa, él lo hace todo y todo lo hace bien. Hola, querido Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Dante, es un gusto poder conversar contigo sobre lo que quieras, en realidad. Siempre podemos hablar de lo que sea entre sanmarquinos. Bueno, si podemos hablar de todo, empiézame contando cómo estuvo la primera sesión del Consejo de Ministros del Gabinete Cateriano. Bien, bien, bastante bien. En realidad ya es la segunda. Tuvimos una Ajá. el día miércoles, después de la juramentación del gabinete, que fue relativamente breve, fue básicamente de presentación. Y hoy día hemos tenido ya un Consejo de Ministros, digamos, normal, en el que se discuten muchas cosas. Normalmente tenemos presentaciones muy interesantes sobre la situación justamente de la pandemia que has hablado, como es evidente, sobre la marcha de la economía, sobre temas sociales. Digamos, participar en el Consejo de Ministros es un gran aprendizaje sobre el país. Y hemos tenido una sesión dura y tendremos otra el domingo. Y en esas circunstancias, en realidad, los consejos de ministros son eh, un gran aprendizaje sobre lo que está pasando, sobre las dificultades que tenemos en el Perú Ujú. ahora, en esta crisis, pero bastante bien. La verdad que creo que el nuevo gabinete ha empezado, bueno, con Eso, ¿cómo sientes para trabajar. sientes que esos cambios van a ayudar a refrescar, digamos, el gabinete? O sea, ¿van a lograr realmente esa refrescada que parecía estar urgiendo, producto de quizá el agotamiento de algunos ministros? Sí, yo no sé si habían ministros realmente agotados. Yo creo que en estas circunstancias más, Pedro Cateriano dijo algo que me pareció muy bonito, creo, como para alguien que además es funcionario de carrera, ¿no? Que es siempre servir al Perú es un honor y en esas circunstancias es un deber cívico. Eh, y creo que todos los ministros con los que he tenido la suerte de participar, que han dejado el gabinete, y a los que veo, los veo, digamos, iniciar con mucha viada, como suele suceder con alguien nuevo, además. Eh, pero, digamos, asumir esta responsabilidad en estas circunstancias ya de por sí creo que dice muy bien de cualquier persona. Dejar la mucha o poca tranquilidad que alguien pueda tener en estas circunstancias para asumir el reto de dirigir un ministerio creo que ya de por sí dice bastante de las personas. Y sí, yo creo que, digamos, siempre una renovación es positiva, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que también que hacía falta. A ver, este lunes próximo, el lunes 20 de julio, se cumplen 10 años de creación del Ministerio de Cultura. Por ahí han pasado, esa es una información que la maneja todo el mundo, pero vale la pena recordarlo. Por ahí han pasado 13 ministros en 14 oportunidades. No todos lo han sido por periodos tan cortitos como más bien se cree, ¿no? Por ejemplo, Diana Álvarez Calderón ocupó el cargo por 3 años, Luis Peirano por 1 año y medio y Salvador del Solar por 1. Eso suma 5 años y medio. Eh, los otros 9 carteras, los otros 9 ministros, 8 en realidad, pero tú has dupleteado, circularon en los restantes 4 años y medio, lo que hace un promedio de medio año por ministro, que por supuesto hay excepciones, ¿no? Francesco Petrosi duró apenas 60 días en el cargo. Eh, hasta donde se sabe, hasta donde la gente maneja, no hay un real plan de cultura, ni para el corto, ni para el mediano, y mucho menos para el largo plazo, lo que me parece que ha quedado en evidencia durante la crisis. ¿Cómo es cierto esa percepción? ¿Cuán cierta es esa percepción que tenemos muchas personas de que el ministerio quizás carezca de cierto norte? ¿Cómo se mantiene la coherencia y cómo recibes tú un ministerio que parece haber estado en crisis administrativa perpetua? Eh, sí, a ver, hay más de percepción que de realidad, porque dentro de todo hay mucha gente que hace carrera aquí ahora que he vuelto al ministerio, he encontrado mucha gente que ya estaba. De hecho, las dos viceministras, además,
cuando yo estuve la primera vez eran directoras generales, hasta donde recuerdo, o directoras, bueno. Eh, pero así como ellas, hay mucha gente que está haciendo carrera y que va construyendo las bases de lo que debe ser el ministerio. Es cierto, creo que lo que nos falta es un norte más claro. Puede sonar burocrático, pero lo que necesitamos es algo que espero pronto podamos presentar, que es una política nacional de cultura, que también es cierto, Claro. se viene trabajando hace algunos años, y que lo que permitirá es que cuando haya una transferencia de gestión, no solamente yo reciba, digamos, el resumen que normalmente recibe un ministro de parte de su predecesor, en este caso de Sonia Guillén, sino que uno pueda leer cuál es la política del sector, a dónde vamos y cuál es el problema público que existe con relación al sector y cómo es que lo vamos a, digamos, o cuáles son las líneas que uno tiene que seguir si quiere afectar o atacar ese problema público. Entonces, eso yo creo que espero pronto podamos tener. Es una cosa que me parece básica, pensando más como funcionario, porque necesitamos hacer gestión. Entonces, para hacer gestión, de nuevo, puede sonar un poco burocrático, pero tú necesitas una política que te permita desarrollar tus planes y tus líneas de acción. Algo tan sencillo como eso. Una estrategia, en términos muy Por coloquiales. supuesto. Y, y creo que eso es básico, y creo que es algo que nos va a ayudar bastante a tener objetivos, ¿no? Claridad en lo que queremos, en ver cuáles son los principales problemas. Quizás algo que piensa mucha gente es que el ministerio tiene muchas áreas y en alguna medida es cierto, ¿no? Que están un poco desvinculadas. A mí me encantaría, digamos, tenemos dos viceministerios, uno que ataca además en esas circunstancias difíciles, digamos, la interculturalidad, es decir, la situación de nuestros pueblos indígenas, y el otro que es el patrimonio cultural y las industrias culturales. Sí. Y hay pocos vasos comunicantes entre ellos cuando yo creo que la potencia que tiene el Perú, que somos una potencia cultural latente, que todavía creo que necesitamos aprovechar y explotar mejor, es justamente, o estará justamente entre esos vasos comunicantes entre estos tres sectores que en principio parecerían estar separados, pero que si tú te pones a pensar en el patrimonio que tenemos, por pensar ¿no? En sitios arqueológicos, o el patrimonio vivo que tenemos en artistas de origen indígena, por ejemplo, y la posibilidad que tienen las industrias culturales de promover, promocionar y de alguna manera extraer recursos de esa riqueza, es donde estará la gran posibilidad que tenemos de ser una potencia cultural. Entonces, Claro. creo que una política te pone eso en blanco y negro. Te Correcto. da las líneas básicas digamos, en las cuales trabajar. Y sobre la base de eso, atacar los problemas complejos que tenemos como sociedad, como puede ser, por ponerte uno, la discriminación, ¿no? Sí, vamos a atacar esos, más que a atacar, a abordar esos temas en lo sucesivo. Pero quiero preguntarte algo. Si el ministerio fuese una empresa, sería extraño que después de una década recién decidiesen la misión, visión, valores, esas cosas que tienen las empresas y que marcan precisamente el camino. Ciertamente no ha habido, pues. O sea, no ha habido ese espíritu o esa cabeza que le ha dado una dirección al ministerio. Me parece genial que tomen el toro por las astas y que aún en tiempos difíciles lo asuman como un reto. Entonces, a propósito de lo que tú has dicho, quisiera preguntarte casi directamente, ¿podemos decir entonces que un objetivo tuyo, si es que llegas a julio del 2021, sería entregar a tu sucesor, me estoy ahorrando una pregunta que te iba a hacer después, sería entregar a tu sucesor una política nacional de cultura, un ministerio Sí. más enrumbado? Sí, de hecho, sin duda. Y yo creo que va a estar lista más pronto de lo que podría esperar, podría esperarse, digamos, porque en realidad es un trabajo que ya se ha venido haciendo. Digamos, ha habido algunos intentos y lo más cercano a esto hay unos lineamientos de política cultural que se hizo en la época de Lucho Peirano, Sí. con un margen de tiempo, creo que era 2013-2016. Lo cierto es que ahora una política además tiene que estar alineada a los objetivos y al plan de desarrollo nacional que tiene ese plan,
que es la que ve planeamiento del país, al 2030. Ujú, Entonces ya el horizonte temporal de por sí ya es más amplio. ujú. Al siguiente que venga le tocará ver, ya bueno, yo por lo menos ya sé a dónde me dirijo en los próximos 10 años. Y se alinea además a esta fecha del 2030 que no es tampoco sacada, ¿no? No, no, saca la vuelta. Sí, pero tampoco se saca la chistera, sino que es el 2030 también están los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Ujú, Eh, y son 10 años. Digamos que hay una lógica en trabajar con un horizonte de tiempo como este. correcto. Entonces, creo que eso es fundamental para quien venga. Y bueno, y lo que te decía es que ya se ha venido trabajando en los últimos años. Lo que pasa es que ahí sí, eh, probablemente la sucesión de cambios haya hecho que cada ministro quiera darle un acento determinado. Y yo he tenido la suerte de participar en las distintas etapas, porque cuando estaba en la Biblioteca Nacional, participé en el primer taller que se hizo para ver una política nacional de cultura, el ministro era Salvador del Solar. Ujú, Luego, cuando entré de ministro, bueno, me tocó seguir. Y luego es Patricia Balbuena, que es quizás otra ministra que duró un poquito más, pudo meterle un poco más de mano y con una visión de gestión pública darle ese toque de gestión que quizás necesita un ministerio como el nuestro. ok. Pero luego de eso, efectivamente, se ha ido avanzando con socializarlo, presentarlo, en distintos foros. En algún momento Luis Jaime Castillo hizo una reunión de exministros, en la cual también pude participar. Entonces yo, de verdad que yo creo que ya está muy madura como para yo querer darle un nuevo o diferente acento. Creo que ya está bastante lista como digamos, sobre la marcha, tenerla lista rápido. Ujú. Hay un proceso de aprobación del CEPLAN y del Consejo de Ministros para poder presentarla, aprobarla y presentarla. Y nos tocará socializarla y nos tocará discutirla. Y habrá quien diga que quizás no estuvo convocada, pero digamos, ha sido un ejercicio creo que bastante largo y el enfoque que tiene, además, claro, lo que nos toca probablemente es ponerlo en sencillo, que es algo que a mí me gusta hacer con los instrumentos de gestión pública, que a veces suenan enrevesados para un ciudadano común y silvestre, como yo mismo, ¿no? Cada vez que veo un plan a veces puede sonar, entre comillas, burocrático, extenso, pero creo que lo que ayuda es a una institución a tener este norte claro que necesitamos. Ujú. Hab- Hablando de ese ciudadano común y silvestre que has aludido, el ciudadano de a pie, ¿no? Es curioso que, no es curioso, es más bien lamentable que recién, a propósito del escándalo de Richard Swing, ese ciudadano haya reparado en el ministerio, ¿no? O muchos de ellos hayan reparado en la existencia del Ministerio de Cultura cuando el Ministerio de Cultura quizá debería estar por delante de todos. Y no me refiero necesariamente a ese concepto pues, de cultura en pedestales, sino a la cultura ciudadana, a este afán cívico, digamos, que impulsa el Ministerio de Cultura en general como institución, y yo sé que tú personalmente. Pero entonces sería interesante saber si es que se va a contar, no solamente con este plan a mediano plazo, podemos decir mediano plazo al 30, sino también si este va a contar con el apoyo decidido del gobierno, ¿no? Porque ¿de qué sirve tener ustedes un buen plan si es que los gobernantes no van a, por ejemplo, o los ministerios de economía no van a invertir la cantidad necesaria para que florezca, para que se robustezca todo el inmenso estructura que tiene, ¿no? Sí, sí, no, de acuerdo. Bueno, como estaba comentando, una política nacional es aprobada, digamos, tiene que ser revisada por CEPLAN, pero tiene que ser Ujú. revisada por todos los sectores, porque como toda política es ya ni siquiera de gobierno, es una política de Estado. Correcto. Entonces, tiene que ser revisada por todos los sectores, cada sector tiene que dar sus comentarios en aquellas áreas, no sé, probablemente la más evidente quizás sea educación, Ujú. un sector con el cual estamos de alguna manera vinculados y ahora más hasta en circunstancias concretas como, por ejemplo, Aprendo en Casa, ¿no? Que Ujú. va de la mano de TV Perú, que forma parte del Ministerio de Cultura. Digamos, Ujú. digamos, en una política tiene ejes transversales Ujú. en los cuales van alineados
también ideas o acciones de otros sectores. Entonces todos tienen que revisarlo. No, de eso no nos libramos, digamos, como sector. Y es cierto, yo soy un convencido, seguramente no estaría aquí si no lo hiciera, que la cultura tiene un valor importantísimo para un país como el nuestro, además, que tiene Por una, supuesto. digamos, esto, nosotros estamos llamados a ser una potencia cultural, una Ujú. potencia real. Tenemos todo para hacerlo, y creo que hay, digamos, de nuestra parte tenemos que convencer también a los otros sectores, por supuesto al gobierno, de la importancia que significa tener una política nacional de cultura. eh, y de nuevo, yo creo que sobre la base de eso es que se construye esto que tú dices, que es el apoyo del gobierno, el apoyo de los otros sectores, Ujú. el apoyo presupuesal, el apoyo del ciudadano, que seguramente será el más importante, uno que asuma, oye, este Ministerio de Cultura, mira, no, digamos, más allá de las noticias, puede hacer algunas cosas efectivamente, ¿no? Ujú. Entonces, como yo sí, sabes, creo que soy un optimista por naturaleza, Ujú. este, esta crisis en la cual estamos ha visto, digamos, ha hecho visible la necesidad que tenemos de un sector cultura fuerte también. O sea, Ujú. quienes, de las personas más vulnerables a Ujú. pandemia, bueno, todos somos vulnerables, evidentemente, esto es Ujú. una cosa Ujú. dramática. Pero está por un lado nuestros hermanos de los pueblos indígenas, y por otro lado, las personas que forman parte o que viven de la cultura y que son cultura viva, ¿no? Artistas, actores culturales, gestores, organizaciones, Ujú. y que van desde el artista o el actor de teatro, por decirlo alguno, el escritor, pero Ujú. también músicos, danzantes, gente que vive en todas las regiones del país, por ejemplo, de festividades también, es decir, del turismo, sí, seguro, pero también de festividades que forman parte del patrimonio inmaterial del país. Por ejemplo, la festividad de la Virgen de la Candelaria, por ponerte un ejemplo, que Ujú. agrupa pues toda una serie de expresiones culturales eh, de religiosas, pero también musicales, de danza. Entonces, para, digamos, es dramática la situación en que esto ocurre, pero es la oportunidad, creo, en la cual se ha hecho visible también que el sector cultura forma parte importante de lo que buscamos o lo que queremos ser como país. Ujú. Y, digamos, las respuestas que ha dado el Estado seguramente podrán discutirse si son suficientes, si son oportunas, si son eficientes, pero creo que son, digamos, han sido y son valiosas en la medida que responden a estas urgencias que creo dan cuenta de esta necesidad que te digo de tener un norte claro para la cultura en el Perú, Claro. y la política nacional. Has aludido a varias cosas que quisiera pasar a desagregar. Algo que siempre me ha parecido complicado y que también has referido es la esencia misma del Mincul y que tuvo que ver en la última fase de su creación cuando desde el Congreso de entonces, sobre todo la bancada nacionalista, si no estoy mal, a propósito de ello se incluyó los temas interculturales bajo la rectoría del Mincul, ¿no? Por lo cual el ministerio tiene esa doble funcionalidad que has aludido, ¿no? Por un lado existe el viceministerio de Interculturalidad y por otro el de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. En sí mismo otra dicotomía, ¿no? Me parece que un viceministerio se encargue de dos asuntos tan distintos, o sea, perfectamente podría ser tres viceministerios, ¿no? Tú has dicho que hay líneas de comunicación y que están vivas dentro del ministerio, pero a mí me da la impresión, y creo que a otras personas también, de que ese viceministerio abarca demasiado en dos asuntos que en realidad deberían manejarse autónomamente. Ya nos dirás si quieres eso. Pero hablando de la precariedad ciudadana, digamos, donde ahora mismo es una emergencia, es en el asunto intercultural, ¿no? O sea, se ve reflejado en el asunto intercultural en el contexto de la pandemia, por supuesto. La situación de las poblaciones indígenas, sobre todo amazónicas, estas poblaciones han sido especialmente golpeadas, ¿no? Durante esta crisis tan espantosa. ¿Cuáles son tus principales retos como ministro para abordar ese problema, Alejandro?
¿Cómo piensas enfrentarlos? Yo sé que te subes y te bajas un avión cada día casi, pero ¿cuál es el plan de acción concreto para con ellos? ¿Y en qué va? Por último, cuéntame también el plan de intervención de la Amazonía. Sí, con gusto. Antes, para no olvidarme, igual, Sí, ojalá que podamos volver. sí. Yo sí creo que en ese otro viceministerio está entre patrimonio e industrias culturales. Yo creo que justamente nuestras industrias culturales tienen que estar inspiradas, referidas, sustanciadas en nuestro patrimonio cultural. Y en el Ok. patrimonio cultural físico, lo que pasa es que pensamos además solamente, ¿no?, en los sitios arqueológicos, digamos, por decirlo así, cuando Sí. además tenemos patrimonio inmaterial, esto, ¿no? Las expresiones culturales Sí tradicionales, entiendo tu punto, pero artesanías. me parece un poco forzado, porque también lo podrías decir sobre lo intercultural. O sea, Pero es vamos, justamente, a eso iba, que creo que tiene que ver con las dos cosas, además. O sea, nuestras industrias finalmente se nutren del patrimonio cultural y también de las expresiones que vienen de la interculturalidad, como dices tú, de lo que producen nuestros pueblos indígenas, desde arte ujú, hasta expresiones como, o conocimientos tradicionales, eh, ujú, en general. Pero para volver, digamos, podemos volver a eso, sí, porque creo que en esa transversalidad o en esos vínculos entre las tres áreas que parecerían desconectadas, creo que deberíamos encontrar la esencia, el espíritu del ministerio. Pero sí es cierto que digamos, hay una deuda pendiente, creo, en general del Estado con los pueblos indígenas. No, no lo digo yo, lo dicen todos, lo ha dicho el propio presidente. Y es cierto que he viajado mucho. A ver, para explicar un poco el Estado, nosotros tenemos efectivamente esta rectoría frente a los pueblos indígenas, pero no, y lo mencioné en algún post que puse, ¿no? Nuestro rol en estas circunstancias es articular la posible ayuda y tratar de ejercer cierta vocería de lo que pasa en los pueblos indígenas dentro de la estructura estatal. La actual emergencia es una emergencia sobre todo sanitaria, de salud. Y eso fue antes de que yo estuviera en el ministerio. Se aprobó un decreto legislativo que es el 1489, que vela justamente por la situación sanitaria, la emergencia sanitaria para los pueblos indígenas. Y otorga un presupuesto de salud para el Ministerio de Salud y otro más pequeño en función de las actividades que nosotros podemos realizar para el Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos toca es preocuparnos por la parte de información, de comunicación, de interpretación, si se quiere, de tener facilitadores interculturales en las regiones. Digamos, es un pequeño presupuesto que se usa en eso. Pero, de nuevo, la emergencia sobre todo es de salud. Entonces, de nuevo, hay una cosa que tenemos que coordinar con los otros sectores. Entonces, creo que, digamos, mi misión de alguna manera también es tratar de decir esto. Hay un trabajo de varias instituciones que se está haciendo al mismo tiempo en función de las necesidades de los pueblos indígenas. ¿Qué pasa? Y te lo puedo contar con mucha, eh, digamos, ingenuidad en el buen sentido, que es el territorio amazónico es inmenso y nuestras comunidades están muy dispersas en el territorio. Y las redes de salud y las microredes, que sí se llaman de salud, por muchos años, lamentablemente, digamos, no cuentan ni con personal calificado necesariamente, ni con suficientes medicinas, equipos de protección como para enfrentar una situación como esta. Nadie lo estaba en realidad. Entonces, ¿qué ha sucedido ahora? Se ha otorgado un presupuesto específico para que el Ministerio de Salud pueda asumir esas responsabilidades, transfiriendo ellos, digamos, asumiendo ellos algunas cosas específicas como medicamentos, equipos de protección personal y todo eso, y ujú. otros que sean transferidos a las direcciones regionales de salud, porque en el caso de salud, además, digamos, la atención está descentralizada, es decir, los gobiernos regionales son los que asumen la salud, digamos, o son los responsables de la salud en una región. Entonces, en una región tan amplia y tan grande y donde las comunidades están tan dispersas como en Loreto, es difícil, digamos, asegurar que la salud llegue a todos. En una primera instancia, además,
como creo que es sabido, la pandemia o la enfermedad ataca sobre todo los lugares en los que hay alta concentración de personas. Es decir, no es casual que el primer lugar o el mayor foco de concentración haya sido allí. ¿Por qué? Porque aquí vive muchísima gente y normalmente en condiciones, digamos, muy de hacinamiento o muy cerca. Y en la medida que se estableció la cuarentena y la inmovilización de las personas, muchas partes quedaron relativamente aisladas. Entonces, ¿qué pasó? Que en la medida que la gente ha empezado nuevamente a movilizarse, el virus que va de persona a persona se va trasladando. Por supuesto, ya habían habido algunas acciones quizás, digamos, que iban tomándose, pero de nuevo, el nivel de necesidad es tal que actualmente, por ejemplo, y me toca y tengo la suerte en este caso de viajar, por ejemplo, con la doctora Macetti. Ya me había tocado viajar antes con ella, ¿no? Como jefa del comando COVID. Entonces ella sabe exactamente, porque es muy capa, qué se puede hacer para cada región del país. ¿No? Y la región amazónica es muy grande. Entonces, de hecho, siempre le preguntaba, pero entonces llega un momento en el cual tú dices, ya, ¿cómo vas a atender a unas comunidades que están completamente alejadas? ¿No? Entonces, al principio es la atención primaria. Tienes que tratar de llegar, tiene que llegar el personal de salud, tiene que llegar las medicinas. Pero es bien difícil que podamos llegar en circunstancias normales y en circunstancias normales en general, Claro. y más difícil en una situación como esta. Entonces, ¿cómo se llega? Para eso ahí hubo otra línea de acción que era la del MIDIS, que es, bueno, como Jaliwarma no va a entregar alimentos a los colegios, que en estas circunstancias los puede entregar a las comunidades, que es algo que se está haciendo. De hecho, esta lamentable caída de un helicóptero hace 2 semanas en Amazonas, en que murieron 7 personas, fue en razón de eso. Estaban llevando alimentación de Jaliwarma a comunidades, no estaban yendo a colegios. O sea, bueno, pueden llegar a un establecimiento educativo para hacer la entrega, pero estaban llevando comidas y víveres a comunidades. Entonces, hay salud, está eso. Hay una cosa que recién se ha reanudado, que también forma parte de las atenciones del MIDI, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero que tiene que ser en coordinación con las Fuerzas Armadas, que son los PIAs. Hay un programa que se llama Programa País. Los PIAs son intervenciones en las que llegas con servicios públicos, servicios básicos, desde RENIEC hasta el Banco de la Nación, pasando también por víveres, ¿no? A comunidades, a aquellas que solo puedes llegar a través de la vía fluvial, por ejemplo, ¿no? Un barco en el Amazonas, por decirte una cosa muy general. Y actualmente se están haciendo PIAs aéreos como este helicóptero, por ejemplo. Es decir, que a través de eso, de esa forma se llega. ¿Es suficiente? No, ni siquiera de esa manera probablemente es suficiente de todo. Entonces, es un trabajo permanente. Aquí se monitorean desde el Ministerio de Cultura qué hacemos. Como efectivamente sí tenemos personas que además muchos de nuestros facilitadores forman parte o son miembros de comunidades o hijos de alguien de una comunidad nativa. Lo que hacen es tener un contacto permanente y se monitorean las distintas regiones amazónicas. Se trata de coordinar con todos los sectores. Tenemos una comisión multisectorial con organizaciones indígenas e instituciones del Estado, en la cual están el Ministerio de Salud, evidentemente, el MIDIS, Defensa, Interior, nosotros, bueno, 10 instituciones y 7 organizaciones indígenas. Tuvimos una reunión ayer, tenemos la continuación el día lunes, en la cual se ha visto todas las acciones de salud que se hacen para la Amazonía. Entonces, a nosotros y a mí personalmente también, como imaginarás, porque tengo muchos amigos, tengo esa suerte, que en este caso me escriben por regiones específicas, ¿no? Entonces, mucha preocupación por Condorcanqui, pero me escriben también alcaldes, ¿no? Evidentemente, y de, no sé, Cepagua en Ucayali, porque no llegaba el PIAS. Y cada acción, y me consta casi literalmente, implica una logística muy, digamos, grande, y que casi siempre tiene que liderar las Fuerzas Armadas, que son las únicas que felizmente digamos, con el material que tiene, permite llegar por vía fluvial, por vía aérea, por helicóptero, avioneta, aviones, llevar medicinas.
Bueno, ahora que ya se han reanudado los vuelos comerciales, supongo que será relativamente más sencillo también hacer algunos traslados, pero la Fuerza Aérea en particular, pero el ejército, todo está movilizado para llevar las cosas a las comunidades. Ujú. Y de nuevo, todo eso permite atacar todas las necesidades de todas las comunidades. Es bien complicado, yo creo que se está haciendo intervenciones además en algunos lugares específicos. Como decías, me ha tocado viajar mucho, al segundo día que entré al ministerio me tocó viajar en una de estas acciones cívicas a Santa Clotilde, que está en Loreto, pero después he ido a Andoas, a Condorcanqui mismo, a San Lorenzo, que es el Latem del Marañón, y además de eso han habido acciones en Trompeteros, que también es Loreto, y Poyeni en Junín. Eh, y de verdad, como en algún momento también trataba de explicarlo, es como descubrir una geografía que, de nuevo, es nuestra riqueza, y en circunstancias como esta, hacen más difícil la posibilidad que ya en circunstancias normales hacen de llegar a las poblaciones, de llegar con material, de llegar con equipos, de llegar con medicina, y algo que está, digamos, que es más complejo aún, que es el recurso humano. Ya en dos lugares en los cuales he llegado, los médicos son venezolanos, Ujú. curiosamente. Son venezolanos que ahora también gracias a que se dio una norma para que puedan incorporarse a los equipos de salud, están en dos lugares, en Andoas y el otro estaba, en esa acción yo no fui, pero me comentaron que estaba en Poyet. Entonces, es un despliegue que yo personalmente nunca he visto del Estado, que es como que se hubiera movilizado literalmente en estado de guerra. Todas eh, estas expresiones de comando, ¿no? Tienen cierta lógica de disciplina y de acción que hacen en parte de las Fuerzas Armadas con el comando COVID que dirigía hasta hace poco la doctora Pilar Macetti, la nueva ministra de Salud. Entonces, son de verdad que muchas, muchas acciones. Gracias por dejar contarme un poco todo. Es bien difícil muchas veces explicar, porque además, de nuevo, las necesidades son casi tan numerosas como ciudadanos somos en el Perú. Y me ha tocado desde cosas como ir en una acción que también fue facilitada por la doctora Macetti, por las Fuerzas Armadas y por la Iglesia, de llevar a Santiago Manuín a su casa, a que Ujú. pueda ser despedido entre los suyos Ujú. en Condorcanqui justamente. Entonces, Ujú. son muchas cosas que yo entiendo perfectamente la preocupación que existe, Ujú. pero que puedo dar fe del compromiso de toda la gente. Y yo, digamos, si No, sí, yo creo pienso que el que problema no yo pasa por el viajo, ¿no? compromiso. Creo Yo que, creo que nadie duda del compromiso. claro. Eh, Eso está claro. O sea, yo lo que veo en la gente de salud, que yo los veo yendo, además con, ¿no? Con estos equipos de que parece uno Ujú. astronautas, que tienen que estar súper cubiertos, súper protegidos, es realmente invalorable. Yo no sé, es un nuevo heroísmo que estamos descubriendo, ¿no? Sí. Pues todo eso suena, no suena, sino que estoy seguro que es bueno y tiene un impacto positivo, sobre todo para las personas más vulnerables, en este caso los amazónicos o los altoandinos, ¿no? Que son otra población seriamente afectada por las mismas, más o menos por las mismas situaciones, ¿no? Por poca presencia de Estado, por mala salud, etcétera, ¿no? Malos caminos, etcétera. Ahora, lo que no suena tan bien y lo que ha despertado algunas alarmas es que esta semana o estos últimos días se ha circulado respecto al tema de la consulta previa, porque las comunidades nativas de los territorios amazónicos, por consultar, en su mayoría se niegan a hacer el proceso de manera virtual. Eh, Porque además pasa que suena un poco a falta de respeto eso de sugerir algo así en un contexto de colapso sanitario y educativo a una región prácticamente carente de Internet, ¿no? Y cuando apenas el 25% de los niños
amazónicos tienen acceso a una educación formal, ¿no? O sea, decirles a esas personas que les vas a ir a hacer una consulta sobre la extracción de sus territorios y con lo cual no se van a ver beneficiados prácticamente en nada, no representa una especie de como muy profundo desconocimiento que existe hasta delicadeza, vamos, sobre la Amazonía para intervenir en ella. Y eso es un punto, pero lo que es importante y lo que trae a cuento que te lo mencione es que el asunto de la consulta previa pasa por ustedes, pues, ¿no? Pasa por el ministerio. Y da esa ineludible participación en el asunto, ¿cuál va a ser la estrategia del ministerio frente a ello? Sobre todo que ahora con la constitución del nuevo gabinete, probablemente se reactiven con fuerza las intenciones de reactivación de las industrias extractivas. A ver, de nuevo, forma parte de los temas que vemos también en el día a día. Bueno, en realidad, normalmente, en circunstancias normales, la consulta previa tiene, bueno, en general, ¿no? Tiene 7 fases. Y eso lo aclaró la propia ministra de Energía y Minas, que pues, ya no está, Susana Vilca, ¿no? Nosotros como Ministerio de Cultura lo que tenemos que hacer es velar porque exista el diálogo intercultural, porque se lleve a cabo de manera correcta y de manera que las comunidades sean consultadas debidamente, es decir, cumpliendo, digamos, todos los requisitos que impone el convenio 169 de la OIT y la propia norma nacional que tenemos. Creo que hay, digamos, cuando se habla de la virtualización de los medios por los cuales se hace la consulta, creo que probablemente no ha sido necesariamente digamos, la forma de explicarlo, pero nadie piensa que se puede hacer una consulta que implica un diálogo, ¿no? Que hay una fase de diálogo, que es la fase 6, en realidad, de la consulta previa, pasa por 7 fases, sin que haya un intercambio, digamos, directo con las comunidades y sus representantes. Entonces, lo que nosotros hemos informado, pero para esto ha habido informes, es que se hace, digamos, que se tiene que cumplir todos los requisitos existentes en la ley, que no existe, digamos, o sea, que tenemos que velar por el diálogo intercultural de manera permanente y que en el caso del diálogo se tiene que además seguir todos los protocolos sanitarios que existen actualmente. Y, digamos, no somos los únicos que participamos en la consulta previa, porque en realidad las entidades promotoras, que ese es el nombre que se da a los que hacen el proceso de consulta, que nosotros acompañamos para velar justamente porque se haga bien, es el Ministerio de Energía y Minas. Y nosotros tenemos un grupo con el Ministerio de Energía y Minas, pero también con el Ministerio de Economía y Finanzas para ver incluso de qué manera se va realizando las consultas en todos los proyectos que existen. Y nuestro trabajo es encontrar, y como creo que es parte del Estado, encontrar el balance entre aquello que se quiere hacer en minería, pero también en hidrocarburos, y también en casos que impliquen alguna otra, digamos, licencia administrativa. La consulta previa implica varias cosas que se pueden hacer. Y encontrar el balance justamente eso, asegurándonos de que las comunidades no sientan que están siendo coercionadas o que alguien le quiere imponer un medio específico para hacer la consulta. Y nos han hecho muchas consultas, la gente piensa, piensa que en una zona quieren hacerlo así, por Zoom, digamos, ¿no? Y esto es evidente que no se puede dar en estas circunstancias. Y de nuevo, nosotros estamos de manera permanente velando para que se haga el diálogo intercultural, que es lo que nos toca en todos los casos, ¿no? Vale la pena aclararlo, igual comunicárselo un poco más a la población, pues porque efectivamente yo creo que la impresión que queda, o lo que muchas personas tienen, es que van a ir a tratar de sacar agua del desierto, ¿no? O sea, unas personas que no tienen conexión, es casi una falta de respeto, como decía antes, pretender hacerles una consulta sobre sus tierras a través de Internet. Pero, ya digo, estaría bueno seguir
con los esfuerzos de comunicación al respecto. Y también con tu, estoy seguro, honesto, absolutamente seguro, honesto compromiso de velar por la integridad, honestidad, transparencia y respeto de esas consultas, ¿no? Sí, no, totalmente. Es el trabajo que nos toca en el ministerio y por el cual, digamos, estamos aquí, ¿no? Sí, no, con eso es cierto que y de hecho hemos trabajado, así como para la parte de salud, digamos, buscamos quizás informar mejor. Hay también una necesidad, creo que tenemos desde el Sí, Ejecutivo se entiende de también que cómo... tienen muchos frentes abiertos, ¿ah? Sí, Yo creo que la sí, gente también es consciente de eso. Pero por otro lado, cuando saltan estas cosas, la opinión pública entra en trompo porque no entiendes, ¿no? Entonces, lo que te escandaliza, si ya sabemos cómo funciona eso, cómo crece la desinformación o la información malintencionada, los fake news, etcétera, ¿no? Entonces, estaría no, bueno. totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que también, o sea, hay algo que sí es difícil a veces, y lo veo en general desde el Estado, que es eh, cuando sale una noticia en general, ¿cómo haces para Sí, vencerla, entre comillas, ¿no? O sea, para dar la información correcta y que sea bien entendida. Pero pasa en todos y creo que para todos, ¿no? El hecho de ujú, que haya más comunicación a veces hace, o más medios de comunicación hacen que sí. sea más difícil comunicarse, justamente. Es una cosa un poco paradójica, Claro, claro, sí. pero sucede. ¿Me Esa es, entiendes? esa es pues la intención de este programita, pues meter un poco de luz a la penumbra, vamos, en la medida de lo que humildemente este servidor pueda contribuir. Voy a cambiar un poquito de tema, pero sin salirme de lo intercultural. Según un estudio realizado por el PNUD y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre el efecto del COVID en el mercado laboral de mujeres, es clara pues la afectación de estas en el hogar, pero es mucho mayor en el caso de indígenas y afroperuanas. El sábado publicaste un artículo estupendo sobre cómo el racismo y la discriminación son enemigos del anhelo de convertirnos en la república de ciudadanos que anhelamos, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer desde tu despacho para combatir eso? Me refiero a, por ejemplo, la situación doblemente vulnerable de mujeres indígenas o afroperuanas frente a una situación de este tipo. Voy desde lo doméstico hasta lo laboral y hasta lo social, vamos. Para luchar contra la discriminación. Me perdí un pedacito. Sí, 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 sí. Existen políticas estructuradas para combatir la discriminación y pasar del discurso, digamos, intencional al hecho. Sí, a ver, hay hay un reciente proyecto de ley que hemos presentado. De hecho, me tocó hacerlo la primera semana apenas asumí, Uh -huh. digamos, de lucha contra el racismo y discriminación, que lo que busca es cambiar un poco el enfoque, digamos, no cambiar el enfoque necesariamente porque igual implica una modificación al Código Penal para incluir estas, digamos, incitaciones al odio racial Uh -huh. como una nueva figura, pero sobre todo tener una mirada mucho más transversal y mucho más también intercultural al fenómeno de la discriminación y el racismo. Creo que eso sí es un área que el otro día también nuevamente pensaba que se hacen muchas cosas. De hecho, por ejemplo, acompañamos bueno, hay un grupo de trabajo para los pueblos afroperuanos, un grupo de trabajo para pueblos indígenas, eso de manera muy general, en los cuales se aborda el tema. Tenemos alerta contra el racismo. Tenemos una unidad que se dedica a hacer ese seguimiento, que, digamos, está acompañando además procesos tan interesantes y osados, casi, como el de Alicorp con Negrita, que fue muy Sí. visible también. Uh Y -huh. son muchas acciones que se están desarrollando y pasa que a veces en el Ministerio de Cultura se siente que no tiene dientes, ¿no? Que no Claro. puede, porque claro, si es un problema de consumidor, digamos, en realidad lo tiene que ver el INDECOPI. O si es un tema de penal, bueno, pasará por el Poder Judicial. Y siento que no se vea que el Ministerio de Cultura tiene un rol importante.
y eso creo que sí forma parte de algo que es un pendiente, que a mí el otro día justo conversando con las personas que ven el tema de racismo y discriminación acá, les decía que teníamos que comunicar mucho mejor lo que sí hacemos, que es acompañar varios procesos que van en ese sentido y que probablemente no son tan visibles, pero que hay que comunicar bien, ¿no? Entonces, no sé si hay eh, no sé si tampoco el mecanismo de alerta es suficiente. Eh, Creo que podríamos tener un rol más eh, importante o más, no sé, sí, más visible, pues finalmente, ¿no? En materia de lucha Ujú. contra el racismo. Pero claro, digamos, ahora mismo es exactamente uno de los temas que creo que en la medida que van pasando las urgencias o las grandes necesidades, que sabe Dios en realidad cuándo terminarán, podremos Ujú. abordar más, un poco mejor, ¿no? Es un Correcto, tema que creo que correcto. tiene para, para rato de discutir, ¿no? No es un problema que se solucione de un día para otro, todo lo contrario, es un problema con el que venimos arrastrando, como decía en el artículo, casi desde que se inició en la República, ¿no? Claro. Y que no, me queda claro que no lo vamos a superar de un día para otro, pero que sí nos Ujú. permitirá ser definitivamente un mejor país, ¿no? Un país más orgulloso de su diversidad cultural. Es parte también, valga la propaganda, de la política nacional de cultura. Este gran instrumento de gestión que creo que es necesario. No, de verdad, no es broma. El eje de esta política es que va a, digamos, la idea es que hay un limitado ejercicio de los derechos culturales. Creo que desde Ujú. que veamos la cultura como un derecho, tenemos ya bastante ganado. Y dentro de estos derechos culturales está uno de ellos, es, por ejemplo, la identidad cultural, ¿no? La Constitución dice que somos un país pluricultural y multiétnico, Ujú. pero no hemos hecho suficiente por hacer que eso sea realmente apreciado como una riqueza, eh, como que somos mejores por ser diversos. Y esa sí es una cosa que Correcto. forma parte de ya una tarea más de formación, de educación, de incidencia, de trabajo. Ahí también, como eso que te decía, ¿no? En lo chiquito, en acompañar a empresas que quieren mejorar, digamos, su visión de las cosas, a los ciudadanos mismos. A una cosa que creo y que he conversado también, porque creo que lo malo de la crisis de esto es que trae la oportunidad de trabajar contenidos virtuales por Aprendo en Casa, por ejemplo, con el Ministerio de Educación. Cultura y Sí. educación es una cosa bien rara, pero estamos acá menos cruzando la calle y pocas veces hay un diálogo consistente. Y creo que ahora sí lo hay en la medida que Aprendo en Casa se ha convertido en, digamos, en una necesidad que de alguna manera ayudamos a cubrir a través de IRTP. Y, Ujú. no, y el ministro Martín Benavides, por quien tengo el mayor aprecio y admiración, es alguien con quien puedo conversar directamente de estos temas. Y de hecho hemos Ujú. quedado para conversar, porque además le interesa, por ejemplo, el tema de bibliotecas escolares y de fomentar la lectura. Correcto. La verdad que es, Pero, bueno, ya pero sí, perdón, me desvié un poco del tiempo. sí, un poquito. Pero, mm, cierto, a ver, has dicho varias cosas que... Vamos a volver a lo de Aprendo en Casa en un ratito. Pero antes de que se me olvide también, cuando... Creo que olvidé preguntarte si para las políticas nacionales, si esto se va a convertir en un documento que vamos a poder leer todos. Esa es una pregunta. Y dos, en la producción de dicho documento, sea que se publique o no, ¿están acudiendo a mesas de trabajo con expertos en diferentes sectores? Sí, a ver, estoy justamente, deberías encontrar una versión eh, que es la propuesta de Política Nacional de Cultura del 2030. La puedes buscar, está en el Ministerio de Cultura publicada, ¿no? Es una propuesta, sí, la puedes googlear y está aquí, pues la Ok, podré, ahora la miraré. para que la puedas compartir, la pasaré seguramente, pero Correcto. Pero en el estaba trabajo, en solamente todo caso, en el trabajo... confirmando que se han hecho, no tengo el número exacto ahorita, pero mesas hasta en 7 regiones, han participado actores
organizaciones, o sea, actores de la vida cultural, digo, ¿no? Y Claro, claro, organizaciones claro, se de entiende. varias partes del país, como te digo, representantes de distintas organizaciones. Yo me recuerdo el primer taller en que participé, por ejemplo, yo estaba en la Biblioteca Nacional, pero había, bueno, ahí sí literalmente creo que hasta actores, eh, Ujú, pero ujú. era, no sé, personas vinculadas al cine, al teatro, a las artes escénicas, digamos, era, y a representantes de pueblos indígenas, digamos que era un taller completamente, digamos, con mucha diversidad para Ujú. discutir cuáles son las líneas que debería tener una política nacional. Eso fue en 2017. Correcto. Desde Ujú. entonces, como te digo, se ha hecho mucho trabajo durante varios años y esta versión que podrás encontrar es una versión beta, si quieres. Claro. Ahora, es un documento extenso, sí, pero que ha sido socializado en muchas ocasiones y en diferentes formatos, ¿no? Como te digo, claro, siempre va a pasar que habrá alguien que sienta que no ha sido consultado. Ujú. Ahora, todo esto es un norte, como te digo, para el 2030, así que nada, Correcto. espero que lo lean y lo mediten, ¿no? Ujú. Antes de salir de lo intercultural, quiero preguntarte, es una pregunta, me puedes responder sí o no, o si quieres no responderme también. La, la viceministra Ángela Acevedo es una persona que ha sido cuestionada por algunos colectivos y personalidades. ¿Se va a mantener en el cargo? Sí, digamos, desde que entré aquí, siempre me preguntan, por las dos viceministras, ¿sabes? En realidad, hay Ok. quienes piden cambios de viceministros. Yo soy de los que, por lo menos en estas circunstancias, creo que, digamos, los cambios solo generan inestabilidad para alguien que es nuevo como yo, que todavía ya siento que tengo mucho tiempo, pero en realidad tengo apenas mes y medio. Ujú, La verdad que he encontrado en ellas dos no solamente gente con mucho compromiso, sino con mucho conocimiento. Eh, y no, yo no, la verdad que no podría ahora mismo, creo que perder a gente tan valiosa que está trabajando, la verdad que 24/7 literalmente casi, ¿no? ujú. Vale, muy bien. Eh, Vamos a cambiar de tema. Hace unos meses, cuando comenzó todo este asunto, se dio el tema del bono y hubo esta confusión, ¿no? En el caso de los artistas, se pensó, otra vez, otro problema de comunicación, se pensó que existía un bono per se para los artistas y creadores cuando eso no es así. Y lo que se cayó en la cuenta es que el Ministerio de Cultura no tiene un padrón, ¿no? No tiene un padrón de artistas, de creadores, de gestores culturales. ¿Se está haciendo algo al respecto? Sí, a ver, una de las principales carencias es los sistemas de información en general, porque también desde el lado de interculturalidad, volviendo un poquito, tenemos, por ejemplo, una base de datos de pueblos indígenas que está muy avanzada en realidad, pero todavía también es un trabajo en progreso, como se dice. Ujú. Y lo mismo pasa efectivamente con el otro lado. Hay una, digamos, también creo que había una confusión, yo en ese momento estaba afuera, pero con relación a que, por ejemplo, hubo una guía que podía servir para esto y creo que hubo un documento de Contraloría que incluso salió algo así, eran los puntos de Así cultura. es. Entonces, los puntos de cultura deberían ser bueno, y de acuerdo a las bases ahora tendrán una pequeña bonificación, digamos, en la evaluación. Eh, pero lo cierto es que el mecanismo como está, bueno, el mecanismo son subvenciones, pero voy a la parte de información. Hay una exigencia que a mí, yo estando fuera, y se lo comenté apenas llegué aquí, cuando vi la resolución que creaba las mesas de diálogo, hay una Ujú. resolución ministerial que crea las mesas de diálogo. O sea, que se formen mesas de trabajo, ¿no? De diferentes sectores de las industrias especialmente, ¿no? Del Ujú. mundo cultural. Entonces yo cuando estaba, me acuerdo clarito, estaba en la Cancillería, en mi oficina, y dije, bueno, leyendo el peruano como cada mañana, y dije, qué increíble que el Ministerio de Cultura necesite o sea, sacar una resolución para decir que va a dialogar con la gente. Y luego
en la primera reunión que tuve con actores de la vida cultural, que fue apenas entré, que fue un poco de presentación, porque después ha habido muchísimas a cargo de la viceministra Urteaga y de Santiago Alfaro, de Industrias Culturales, el director de Industrias Culturales. La primera que conversé con la gente, entendí cuál era la necesidad. Y en parte era esta, que no existe información sobre las personas que forman, digamos, los colectivos, las organizaciones, los actores culturales. Entonces, entendí ahí la lógica de tener estas mesas de trabajo que yo creo que se van a también formalizar a través de alguna de normas. No te voy a decir si la próxima semana, pero muy pronto, que son mesas de trabajo sectoriales y que creo que una de sus funciones va a ser esa también, de tratar de tener y avanzar en general en un sistema de información. Yo participé hace 2 semanas también hubo una reunión virtual de justamente de eso, que se está haciendo desde la Dirección de Industrias Culturales, que es tratar de construir un sistema de información como el que existe quizás con hojas en Argentina o en Colombia, ¿no? Que son sistemas integrados de información. En Colombia se llama cuenta satélite, creo que se llama Cisco también, CISART, creo que es en Argentina, que son sistemas de información integrados, en los cuales además no solamente están, digamos, el registro de la gente, sino las actividades, las organizaciones, los colectivos que hacen y que le permiten a un sector fijarse objetivos claros, que creo que es, de nuevo, algo que necesitamos hacer. Si no tenemos información, data, estadística clara de lo que hacemos, pasa lo que pasa, que siempre digo, claro, somos un sector relativamente pequeño en el sector público y que no demuestra lo que es o su potencialidad. En otros lugares, digamos, si yo voy y digo, bueno, las industrias culturales en nuestro país contribuyen con X, que representa el X% del PBI, Claro. Y que da trabajo a X miles de personas en las diferentes regiones del país. Yo no soy básicamente un buen interlocutor para alguien que va a hacer un presupuesto, en general, no porque sea el MEF o sea alguien más, sino que si yo no voy con un Excel, digamos, claro, nadie me va a hacer caso. Yo puedo ir, que es algo que siempre digo, yo puedo ir con un extraordinario discurso, quizás, una muy buena ayuda de memoria sobre la importancia de la cultura y la importancia de luchar contra el racismo y la discriminación y de promover la diversidad cultural. Pero si yo no traduzco eso en números, en estadísticas que impliquen ver efectivamente que si somos un país más cohesionado y más unido y con menos odio y con menos racismo, y seamos un país mejor estadísticamente o con algunas cosas. Digamos, en racismo había un intento hace un par de años, 2 años, hubo una encuesta nacional que salió también del Censo Nacional, esta pregunta de autoidentificación. En 2017. Sí, el censo, pero de ahí el 2018 se presentó la primera En encuesta. 2018 sí. Una encuesta nacional sobre todo esto y que te permite dar algunas medidas básicas de estos temas, ¿no? Por poner solo este tema. Pero pasa lo mismo con cuántos actores culturales hay, cuántos colectivos son, cuánto implican en la gestión. Y yo te estoy hablando de algo que, digamos, es, entre comillas, cultura formal, es decir, ya pensamos, digamos, ¿no? En cultura seguramente libros, teatro, cine, X. Ahora mismo, las principales exigencias y las mayores solicitudes son más bien de colectivos que no, por ejemplo, de música o de danzas en las regiones. Muchos colectivos que se están presentando, por suerte se están presentando, y tenemos que ayudar a que se presenten para obtener los apoyos económicos que estamos ofreciendo, porque necesitamos digamos, que sean, uno, que sean reconocidos, y dos, saber que existen y saber que ellos mueven, caramba, ¿verdad? Mueven un importante aspecto de la vida comunitaria, pero también de la economía local, ¿no? Sí. A ver, un ratito.
mientras se genera esa data, mientras se dan esas mesas de trabajo, ustedes han dado algunas cosas como esos estímulos de emergencia por el COVID, ¿correcto? Pero igual por más que tenga la mejor intención, igual el impacto por su misma naturaleza es limitado, ¿no? No es universal. Entonces, a la gente le llamaba la atención, por ejemplo, has mencionado oportunamente que al principio no se sentía que no había una comunicación entre el Minedu y el Ministerio de Cultura. Estoy hablando previo a tu llegada al ministerio, ¿no? Entonces llamaba la atención que en programas tipo Aprendo en Casa y eso no daban trabajo más bien a estas personas que estaban, ¿no?, desempleadas y más bien desempleadas y desesperadas, ¿no?, en muchos casos. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, a la espera de esa data y de las mesas de trabajo y de los resultados, y dejando de lado los estímulos de urgencia, ¿están planeando algo para aminorar el impacto en los creadores y en los gestores y en las personas relacionadas al ámbito cultural? Me refiero casi a términos económicos, ¿eh? ¿Están previendo algo? Me Ah, y refiero a ahorita algo creo que urgente, o sea, algo que no puede esperar medio año, ¿no? O sea, gente que está probablemente así, ¿no?, desesperada por solucionar sus problemas ahorita. sí. A ver, digamos, el trabajo principal ahorita es hacer que las subvenciones que se han dado, que tampoco son, no va a cubrir a todo el Perú, evidentemente, a todos los actores culturales, pero creo que igual van a ser bastantes los beneficiados. Digamos, en términos numéricos, bueno, todos pueden visitar las bases, hay máximos de subvenciones para colectivos, para organizaciones, federaciones, personas jurídicas, digamos, también para personas naturales, para portadores de patrimonio inmaterial, y hay algunos pequeños fondos desde 1.500, que es el más pequeño, perdón, 7.500, que es el tope para personas individuales, pero hay de 4.000 para personas portadores de patrimonio inmaterial, que buscan conservar la memoria colectiva de una comunidad, por decir, hasta estos fondos más grandes, 75.000. Entonces yo creo que digamos, el enfoque ahora está poniendo prioridad a eso. Lo otro que se está haciendo es ver de qué manera en algún momento la reactivación de las actividades pueda realizarse. Por ejemplo, y tenemos que pensar primero nos guste o no, en lo que tenemos nosotros mismos como ministerios. Es decir, en el Gran Teatro Nacional, en los elencos nacionales, en todo eso que tenemos que también sufre por la pandemia. Y hay actividades que, como decías, y tiene que ver con lo que decías del Ministerio de Educación, parte de lo que compremos, porque hay dos cosas, ¿no? Los apoyos económicos, que ya han sido lanzadas todas las bases, y están las adquisiciones de material bibliográfico, de material audiovisual, ¿no? Que también todavía no están publicadas las formas, porque tenemos que ver qué se adquiere, y todo eso, la idea es ponerlo a disposición de medios virtuales y tratar de tenerlo para Aprendo en Casa, para TV Perú, para diferentes medios. Por ejemplo, con nuestros elencos y el Gran Teatro Nacional se ha trabajado para ver un protocolo que permita hacer grabaciones en el Gran Teatro, que puedan hacer presentaciones para TV Perú. Hay otra línea, en realidad, que no tiene que ver exactamente con nosotros, que lo que ya están aprovechando algunos intérpretes, por ejemplo, que seguramente has visto, Eva y John va a hacer un concierto por 28 de julio, por ejemplo. Digamos, por supuesto, es una actriz, perdón, una cantante muy conocida, y va a hacer su espectáculo sobre la base de un protocolo sanitario que le va a permitir, que lo hace el MTC porque es comunicaciones, va por el lado de comunicaciones, y hay varias, digamos, gente de teatro que se ha reinventado para hacerlo virtual. En algunos con protocolos ya aprobados, con otros que tenemos que desarrollar nosotros. El mundo que tiene que ver también con actores culturales relevantes como el de los museos y sitios arqueológicos, por ejemplo, ya tiene un protocolo. Los espacios museales, galerías, ya tienen un protocolo para poder activarse. Y habrá algunas, como son las artes escénicas, que también se están trabajando en protocolos, pero que hay que ver cómo evoluciona la pandemia para ver si se pueden activar o no, en la medida que son espacios cerrados,
en las cuales haya expresión son muy peligrosos, entre comillas, para una enfermedad como esta. Y eso va desde el teatro a las misas y en general varias otras actividades que, digamos, lo que tenemos que empezar a trabajar de todas maneras es ver en qué momento pueden reactivarse. Y en eso sí estamos haciéndolo. Pero las líneas económicas que tenemos, repito, y esto me ayuda a hacer la promoción también, pueden verlas en apoyos covid19.cultura.gov.pe. Sí. Creo que atacan una serie de actores culturales y portadores de patrimonio inmaterial también en particular, que van a acceder a estas subvenciones que además tienen como objetivo no solamente recibir la subvención como un bono, sino permitir reactivar una actividad o replantear las actividades. Esa es la lógica de esta subvención. Entonces, la idea no es solamente que, por ejemplo, alguien reciba el dinero y, bueno, se lo guarde porque perdí. La lógica no es demostrar que se perdió por la pandemia, sino demostrar que con ese dinero que uno recibe puede usarlo para hacer un replanteamiento de la actividad a través de medios virtuales, a través de una nueva actividad vinculada al mundo cultural, en el caso de portadores de patrimonio también. Entonces, hay bastantes cosas que se están haciendo, pero la prioridad en ese momento es esa. Y de verdad que te puedo garantizar que la gente hacerlo y hacerlo bien, hacerlo de manera eficiente, oportuna y transparente, porque me queda clarísimo que, como suele suceder cuando se trata de fondos públicos, hay muchos ojos que están mirando aquí. O sea, está haciendo un control concurrente de la Contraloría, porque no quiero, como lo he dicho en algunas otras ocasiones, que se gaste un sol en algo que no, digamos, que no lo merece y que no permita generar esto positivo que te digo, que es hacer que sea finalmente una activación cultural y económica de una persona o de un colectivo. Correcto, qué bueno. Bueno, y también veo que los estímulos económicos no han sido, porque por un momento temí que los estímulos económicos se suspendiesen este año, pero no. Te quiero preguntar algo. Me temo que otra vez, para hablar de un tema que creo que conocemos mejor, que tiene que estar relacionado a la ley del libro, ¿no? Me temía que este año nuevamente, y realmente lo temo todavía, que este año nuevamente solo se posterguen los beneficios tributarios, ¿no? Porque la urgencia de la pandemia pues está poniendo, como has dicho ahora, el foco en cuestiones que son emergencias, ¿no? Entonces quizás se podría simplemente, como ya se ha hecho en anteriores ocasiones, postergar o ampliar, mejor dicho, los beneficios tributarios solamente y dejar de lado todo lo demás que incluye el proyecto de ley del libro, como tú, yo y muchos quisieran que sea. ¿Es así? ¿O es que, por ejemplo, entiendo que están trabajando con la Comisión de Cultura del Congreso? ¿Qué le ves qué futuro le ves a octubre, que es cuando toca la renovación a la ley del libro? ¿Qué futuro próximo le ves? A ver, yo sí me presenté ya por primera vez a la Comisión de Cultura Ujú, y al final hubo una sesión de preguntas, digamos, formaba parte de la presentación los proyectos de ley que están pendientes, digamos, que son dos, el de la ley de cine y audiovisual y el de libro, lectura y bibliotecas. ujú, Como les dije en esa ocasión, y, y encontré en el presidente que es Alcides Raime de PAP, pero también en congresistas como, bueno, está Rocío Silva Santisteban, pero también Daniel Olivares, digamos, que forman parte de la comisión, un genuino interés en saber cómo estaban esos proyectos. Y yo, sin haber, digamos, como tú, probablemente como alguien interesado en ellos, sí he revisado los proyectos de ley que se presentaron el año pasado y que, bueno, no pudieron ser aprobados como ley, ujú. lo cual generó estos decretos de urgencia finalmente, ¿no? De Sí. exoneración. Y yo les dije que creo que, digamos, están casi listos. Y yo creo que nos toca a nosotros desde el sector y a cada actor cultural con el cual he podido conversar se lo he dicho,
necesitamos que todos sumen y que todos hagan incidencia y toquemos, como nos toca, la puerta de los congresistas para decirle la importancia que tendría finalmente aprobar esta ley que tiene pendiente ya varios años, casi con el mismo espíritu, lo cual es, digamos, de alguna manera es positivo. Ha quedado una ley bastante avanzada, con, Ujú. con predictamen positivo, o hasta dictamen, creo que llegó a tener la ley del libro. Entonces, en realidad lo que toca es ponerlo en las pilas e impulsarlo también. Eso no, digamos, tenemos que movernos en algunos casos atendiendo a las emergencias y en otros casos pensando en el futuro y en la vida, entre comillas, normal Ujú. de ver la importancia que tiene aprobar estos instrumentos legales. O sea que Correcto. toca, toca que todos los interesados se pongan también las pilas para hablar. Yo lo he hablado con, Sí, por ejemplo, la Cámara Peruana del Libro, que son amigos además, porque creo que no hay más que empezar a trabajar con los congresistas para que lo hagan, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Em, Voy a repasar dos o tres temas más en los que podríamos abundar, por supuesto, pero tampoco quiero ser tan acaparador de tu tiempo. Durante la crisis, también se han dado algunos casos de daño, destrucción de patrimonio material, ¿no? Casonas, huacas, terrenos intangibles están siendo atacados por pillos, por inescrupulosos, ¿no? Y me pongo a pensar, ahora que todo es remoto o relativamente remoto, incluidos los mecanismos de control y de fiscalización, ¿qué estamos haciendo para preservar estos espacios, estos monumentos, ¿no? Ya, ahora mismo, lo mismo que se ha hecho siempre en defensa del patrimonio. Ayer justo hubo una intervención en Cerro Colorado, en Huaura, eh, Ujú. y se desalojó a un grupo de personas que habían, digamos, que pretendían instalarse en un sitio patrimonial. Eh, Ha pasado lo Ujú. mismo en algunas zonas de Caral, eh, en un espacio en Chanquillo, eh, en algún otro espacio que no recuerdo ahora mismo, pero sí, han habido lamentablemente varios de esos casos, y lo que hacemos es, como suele suceder en esos casos, nuestra Procuraduría, en coordinación con el Ministerio del Interior, la Policía, ya en estas circunstancias ya ha tomado acciones, ¿no? Lo de Vale, Chanquillo, como vale, 2 semanas, por vale, ejemplo. Lo de Cerro Colorado ha sido ayer, ayer o anteayer, si no me equivoco. vale. Es bueno saber, en serio es bastante bueno saber que están alertas con ello. Em, Otra cosa que también podría quedar o parecer que se podría quedar un poquito al costado o en la vereda del frente durante la emergencia es el papel, la situación del LUM y de la memoria. Eh, en estos tiempos, quiero decir, ¿no? ¿Qué están haciendo ustedes para que no decaigan los esfuerzos de memoria y de trabajo en el LUM, por ejemplo? Y lo digo a propósito de algo que me pareció súper, súper asombroso, que es esa propuesta fujimorista encarnada por Valeria Valer, que es una especie de proyecto que busca vigilar los contenidos educativos y culturales. Un rollo sin pies ni cabeza. Eh, que no sé lo que pretenden exactamente, pero que está ahí. ¿Cómo están haciendo ustedes para no descuidar el trabajo de memoria en estos días, por ejemplo? No, bueno, ahí, digamos, el LUM tiene casi, que Manuel Burga tiene toda la confianza, evidentemente, para seguir trabajando sobre la base de lo que se ha venido haciendo en todo este tiempo. No debería haber eh, ningún cambio y ninguna... Pero ¿qué opinas en todo, ya, ok, ¿y qué opinas en todo caso de esta iniciativa de Valeria Valer? ¿La conoces? Sí, a ella la conozco porque no No, sé no, la iniciativa, quiero decir. no. Pero sí recuerdo que en algún momento se creó en el 2017 pero bueno, ya presentó sus resultados, una suerte de comisión
Me acuerdo que en ese momento hubo mucha crítica por la salida de Guillermo Nugent, eh, Ujú, ya sí, el 2017 haber sido eso. Entonces, ujú, y crítica siempre algo que había sucedido en el lugar de la memoria, que es, está siempre bajo acecho, ¿no? Digamos. Y se ujú, creó una comisión en la cual, además, estoy casi seguro que participó ella, y probablemente ujú. participó alguien de las Fuerzas Armadas, eh, para tratar de encontrar un balance que yo creo que existe. Yo creo que hay mucho desconocimiento sobre lo que contiene Estoy el LUM. completamente de acuerdo. Estoy completamente de La acuerdo. gente la ataca por una cuestión, como en muchos casos, lamentablemente, por una cuestión casi ideológica, y Ujú, creen que hay en esos actos, o en esas posiciones, o en el trabajo que se hace, un intento de borrar la memoria, cuando es todo lo contrario. Y yo que he ido, por supuesto, como un funcionario del sector cultura, pero también como un ciudadano en una otra circunstancia, nunca he claro. estado, creo, más de acuerdo con los enfoques y las presentaciones que existen en el ya hechas, en las cuales se da cuenta de los atroces crímenes cometidos por los senderistas y de las acciones que lamentablemente cometieron las Fuerzas Armadas en esos momentos. Y creo que hay Correcto. una explicación, porque el trabajo de curaduría se ha hecho bastante bien, eh, estoy hablando de la exposición permanente por lo menos, para Ujú, explicar, digamos, esos años de guerra interna que vivimos, que ujú. fueron terribles y que, bueno, no, No, tú, nadie, o sea, nadie, nadie en mi pone un caso, ejemplo. en mi caso yo lo he tratado de encontrar. Es un tema que, como sabes, me preocupa mucho, hasta por una cuestión de trabajo de escritor. Ujú, Siempre, o sea, en los libros que tengo, además, he tratado de, no sé, no sé si lo hago exactamente, la literatura no tiene que tener un fin ni explicativo ni educativo seguramente, pero sí he estado preocupado del tema de memoria, y tratar de que se entienda lo complejo de esos años y lo complejo de construir una memoria, en esas décadas de los 80 y 90 en el Perú. ujú. Pero, bueno, nada, como te digo, en realidad no vería. No, nadie duda, creo que nadie duda de ello, nadie con dos dedos de frente duda de ello, pero te lo preguntaba si estabas al tanto de esa iniciativa, como te digo, de No Valeria voy Valer, que a. me parece trasnochada y básicamente es una especie de censura moralista. No, vamos, ojalá que no, que quede en nada. Creo que está quedando en nada. Estamos un poco ya enfilándonos a las preguntas finales. Otro de los frentes es el proyecto Bicentenario, pues, ¿no? ¿Qué van a hacer ahora con todo lo previsto, con todo lo que tenían planeado, con todo lo que venían trabajando, que se ha hecho así con la pandemia? ¿Hay una nueva idea o están trabajando en un nuevo plan, digamos, sobre la marcha para adecuarlo al 2021 con la coyuntura actual? Porque como decían pues los antiguos, el horno no está para magdalenas, ¿no? Sí, ¿Cómo han repensado eso? sí, ahora, ahí sí te recomiendo, y seguramente va a querer participar con mucho gusto, a Gabriela Perona, que es la directora del proyecto especial, que pasó del Ujú, Ministerio de Cultura a la presidencia del Consejo de Ministros, justamente sí. creo que con una buena idea de que tenga un espacio más amplio de intervención. En nuestro Ujú, caso, y ya he conversado con ella, claro, hay muchas cosas que no se van a poder ejecutar digamos, en este breve año, que va a ser, creo que más breve además de lo que pensamos, porque es un año electoral y porque hay muchas cosas en el camino, pero hay varias de las cosas en las cuales sí están priorizados proyectos de inversión desde nuestro sector, y que, bueno, ahora que se retoman muchas de las actividades tipo de construcción, y algunos, por ejemplo, parques bicentenarios que ujú, están en camino, o sea, algunos que esperamos puedan llegar terminados al 21. Pero recuerda que el proyecto especial bicentenario, además, lo bueno, por suerte, además, es que desde el inicio fue pensado como
espacio también de reflexión, que lo está haciendo, y uno de intervención para celebrar el Bicentenario entre el 21 y el 24. Correcto. Entonces, muchas de las cosas que se han pensado tienen que ver con eso, tienen que ver con obras, ¿sí? Pero tienen que ver, pues, o sea, que van también por la renovación, por ejemplo, del Museo de Pueblo Libre, por el propio MUNA, por algunas acciones específicas en determinadas regiones, los 24 parques bicentenario, y algunas otras que, por supuesto, no van a poder llegar más que a comenzar, digamos, hasta el 28 de julio del 21, y que luego terminará, o la idea es sentar las bases para que prosigan el 24. Ojalá que el equipo del proyecto especial no se desintegre, que quien venga luego le dé la misma confianza, y que siga estando además en la PCM para que tenga una visión más integral o transversal de lo que pasa en el país. Listo. Querido Alejandro, la última pregunta al Jekyll burócrata, ¿ya? Es incómoda, quizás, chinchero. Entiendo que el proyecto ha sido aprobado por el gobierno, desoyendo quizás, o más que quizás, las advertencias de científicos sociales, ambientalistas, incluso estudiosos de seguridad aeronáutica. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Cultura al respecto? Chinchero es un proyecto en el que Cultura efectivamente tiene que coordinar con el Ministerio de Transportes, que tiene el proyecto, digamos, de construcción, pero en el cual tiene que pasar una serie digamos, de evaluaciones que sí están a cargo del Ministerio de Cultura, y que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está dispuesto a hacer, que pasa por un proyecto de evaluación arqueológica, un proyecto de monitoreo arqueológico, que es otro tema, más, digamos, este famoso CIRA que existe, pero que además implica, de acuerdo a alguna recomendación de la UNESCO, un estudio de impacto patrimonial. Y tiene que pasar, digamos, por toda esa evaluación, que no soy quien para adelantar, para poder continuar, ¿no? Vale. Listo. Salimos un rato o salimos ya definitivamente de lo político, de lo actual, de lo social, para hablar de lo literario, que en el fondo es lo que preferimos, creo, conversar. Yo sé que tenías un nuevo libro preparado, con lo prolífico que eres, tenías otro libro ya preparado que, si no me equivoco, ibas a presentar en la feria, no sé cómo va eso, pero en todo caso, ayer fue el lanzamiento virtual de Mi Monstruo Sagrado, que, repito, fue la novela ganadora del último premio Copé de novela de 2019. ¿Qué se siente presentar un libro en estas circunstancias? ¿Cómo va tu relación con la escritura ahora mismo? ¿Cómo has dejado cuadrado eso completamente? ¿Estás recurriendo a ello en las noches? Yo sé que tú escribes en la cabeza, ¿no? Que en verdad no paras de escribir nunca, pero ¿cómo lo estás viviendo? No, ahora sí no tengo ni mucho, no, tiempo definitivamente no, pero ni tampoco mucha cabeza como para pensar en otras cosas que no sean el trabajo. Pero adelantándome a esas circunstancias, ya había terminado 2 libros, efectivamente. Tenía listo, bueno, Mi Monstruo Sagrado en realidad se Sí, claro. superpuso con este premio, porque el libro ya viene de antes. Entonces, el premio hizo que iba a ser en realidad publicado en abril, creo, y bueno, la pandemia ha sido publicado ahora de manera virtual, y gracias a Copé Ediciones es libre y de acceso gratuito, y me alegra mucho que pueda ser así, junto con otros libros de ganadores, lo cual es una maravilla, y Sí, sí. aliento a los que escuchan esto que puedan hacerlo. Eh, y aparte, bueno, tenía Tradiciones Peruanas, que es un libro al cual le puse no solamente mucho cariño, sino también mucho punche para poder llegar, para tenerlo de esta feria, pero ya no va a estar para esta feria. Lo sé, Pero lo está sé. listo, y será publicado el próximo año. Y tenía terminado también, que lo escribí entre enero y febrero de este año,
CIA Perú 1992. No sé cómo se llamará, algo del espía, supongo, el espía, sabe Dios. Pero es, nuevamente, en esta idea que tengo de reescribir quizás la memoria del Perú entre el 85 y el 90, ya dije, bueno, tengo que empezar a escribir de algo más, siempre pensando en el espía, y escribirlo el espía regresa en el 92. Más un cuento distópico que tengo que escribí también, que es el espía en el 2021, que es una especie de CIA Perú 2021, pero es muy un cuento breve, que quizás salga en una edición que está preparando una editorial nacional. Más un cuento que salió publicado en The Clinic, que es una revista chilena. También escribo, sí, pero ahora no tengo tiempo para escribir. Lamentablemente, ahora sí, por más que quisiera, la verdad que resulta complicado. A lo mucho llego pues a una ayuda a memoria para presentar algo, hacer una presentación, claro, o preparar algo para algo que tenga que hablar o algo así, pero de verdad que es bien complicado. Lo que sí es cierto es que vivir estas circunstancias es ya de por sí una cosa casi de ficción, ¿no? Y estoy seguro que me dará muchas ideas para seguir escribiendo. Ojalá que tenga vida y tiempo por delante como para hacerlo. Sí. La gente, algunas personas en realidad no saben el nivel de sacrificio que gente como tú está haciendo. Incluso has postergado un viaje de estudios y de trabajo que tenías planificado para este año y que se ha postergado, me imagino que por lo menos hasta julio del 2021. Yo sé que por esa... No estudios, era de trabajo, o sea, me tocaba Sí. Salir al exterior como funcionario diplomático. Claro. En circunstancias normales estaría por viajar en estos días. Me tocaba asumir el 1 de agosto, de viajar con la familia, digamos. Tenía igual, digamos, en estas circunstancias, probablemente era... No, pero digamos, o sea, pero sabiendo que la carrera diplomática es ineludible los pasos, tú estás postergando un año de tu carrera, más allá de todas las cosas que estás postergando un año de la evolución de tu carrera. Sí. O sea, digamos, eso es solamente compromiso, un compromiso que yo te conozco y te agradezco además. Bueno, lamentablemente llevamos como 1 hora y media de charla y este no es el ámbito para conversar de mi monstruo sagrado, pero se los recomiendo. Voy a dejar el link en el post de Facebook. Igual es una novela que yo ya leí, que conocí la génesis del libro además y que les digo que es estupenda. Luego, ha llegado la hora. Alejandro, quédate un ratito ahí. Hago unas recomendaciones cada semana de algún material que también puede seguir ayudando a dar luces a la gente sobre el tema que nos convoca. El primer libro que les quiero recomendar es uno que se llama La amenaza más letal, nuestra guerra contra las pandemias y cómo enfrentar la próxima, de Michael Osterholm, que es un libro editado por Planeta y que se ha convertido en una de las más recurridas referencias en las últimas semanas. Ya era un bestseller incluso antes de la pandemia, pero no salió por la pandemia, por esta pandemia. Y ahora es un libro sumamente recurrido. No está en físico en el Perú, pero se puede encontrar su versión digital por unos $10 más o menos en todas las plataformas de venta. Asimismo, acaba de salir dentro de esta colección pandémica que ya comentamos en ediciones pasadas, por Editorial Debate, el libro electrónico Afrontar el desastre, reflexiones sobre la pandemia en la sociedad peruana, un libro muy interesante que incluye textos de Carmen McEvoy, Jorge Bruce, Alicia del Águila y Ricardo Cuenca. Está disponible por $5 en todas las plataformas. Y por supuesto, les recomiendo descargar Mi Monstruo Sagrado de la página de Copé. Repito que en el post voy a colocar el link. Normalmente, quienes han visto ese programa en ediciones anteriores saben que yo, este es el momento que toca el poemita de confianza, pero se me ocurrió que era más bacán si es que le pedía a los autores, a los invitados, perdón, que en la medida de lo posible fueran ellos los que escogieran el poema y lo leyeran. Así que vamos a inaugurar esta nueva sección, digamos, o esta modificada sección con Alejandro. Cuéntanos. No sabía que era inauguración, pero sí, a ver, yo primero quisiera No, recomendar un la libro sección existe, la sección existe, lo que no existía era que lo leyesen otros que no fuera yo. Claro, claro.
Le recomiendo también entre los libros que son de descarga gratuita, se publicó poesía completa de Xavier Abril. Las ediciones del Fondo Editorial de la Universidad de San Marcos ha publicado toda la edición. Es un autor, un poeta vanguardista al cual yo le tengo mucho cariño y Claro. que es poco valorado. Dentro de todo eso les recomiendo Hollywood, que es el poemario, un poemario surrealista, que también poco conocido y brillante, eh, y un poema dentro de eso que se llama Josefina Baker, sobre esta extraordinaria bailarina norteamericana que hizo, digamos, Sensación. evolucionó, sí, el mundo del vodevil en Francia de los años 20. Pero voy a leer un poema que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con estos dos Jekylls que tú dices, que es de Carlos Germán Belli, que se llama Amanuense. Ya descuajerengándome, ya hipando, hasta las cachas de cansado ya, inmensos montes todo el día alzando, de acá para acullá de bofes voy. Fuera 100.000 palmos con mi lengua, cayéndome a pedazos tal mis padres, aunque en verdad yo por mi seso raso, y aun por lonjas y levas y mandones, que a la saga me van dejando estable, y ya a más hasta el gollete no poder, al pie de mis hijuelas avergonzado, cual un pobre amanuense del Perú. Carlos Germán Belli. Maravilloso. Amanuense como yo mismo. Hipócrata, por decirlo Bueno, de muchas manera. gracias, querido Alejandro, muchas gracias por estar ahí, por tu compromiso, por tu amistad, por tu lealtad, por tu espíritu democrático y republicano. ¿Quieres añadir algo más antes de acabar el programita? No, muchas gracias. Yo lo único que te puedo decir es que estoy muy contento de poder seguir en el ministerio. Creo que es el lugar, el sector más bonito para trabajar en el Perú. eh, y, y en el cual hay muchísimo que hacer. Entonces, ese Claro. compromiso que tú dices en realidad se lleva fácilmente porque creo que hay mucho que trabajar y que trajinar también. Muchas gracias. Lo que es bacán, y esto lo digo, pareciera que es subjetivo, pero lo digo en realidad con profunda objetividad, es algo que vengo repitiendo hace más de 20 años, que si uno piensa en el burócrata que quisiera, que sostiene con sus impuestos, es pensar en alguien como tú. Lo digo con profunda convicción. Bueno, eso es todo, Gracias. amigos. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo intento por comprender este extraño tiempo que vivimos conversando con gente que nos ayude a ello. Eso es todo. Que viva la República. Buenas noches y buena suerte. Adiós. Buenas noches, Buenas República. noches, buenas noches.